Muy bien, muy buenas tardes, abogados en acción. Me da mucho gusto que se encuentren aquí en esta clase de Vive Derecho de los días miércoles. Que vivas el derecho y obviamente también la conceptualización de que vivas del derecho, porque pues es mucha tristeza que en ocasiones hay gente que son abogados y que los ves vendiendo seguros, estando como taxistas porque no aprendieron realmente, efectivamente, ser abogados. Y ese es uno de los objetivos de esta clase del día de hoy. El abogado, de hecho, uno de los pilares, si tú eres parte de nuestra comunidad jurídica de abogados en acción o me has visto en alguna de las clases que he dado, yo te he señalado que uno de los pilares fundamentales del abogado en acción, o sea, el piso es el conocimiento, pero uno de los pilares para realmente ser un abogado en acción, ser un profesional jurídico de excelencia, es precisamente el conocimiento constante, la preparación constante. Así es, y en este sentido, pues es vital que tú, en este sentido de la preparación, pues te contactes con gente profesional como es integrarte a esta comunidad jurídica de abogados en acción. Y como tú sabes, siempre invitamos a gente pues muy especial, con conocimientos particulares, con mucha capacidad de comunicación, como el día de hoy, que en este sentido tenemos a la maestra Janet Blasquez Bonilla. Ella es obviamente ella sí es mexicana, porque nos ha tocado a algunos extranjeros ser parte de estas ponencias. Es licenciada, abogada, notaria y actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Contractual, Notarial y Registral por la Escuela Libre de Derecho y es doctorante en Procedimientos de Justicia Oral en México por la Universidad Leonardo da Vinci, plantel Puebla. Bueno, también es en certificación internacional de Certificate of Achievement Certificate Mentor Advanced por la Universidad de Nuevo México y experiencia profesional, ha sido subsecretaria jurídica de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, directora general de Precios y Cobranzas de Semarnex, algo así. Es profesor investigador de tiempo completo adscrita a la Facultad de Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es responsable de las becas de la Facultad de Derecho, coordinador de tutores y mentores de la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Y bueno, en general, fundamentalmente está orientada a la educación continua como parte precisamente de los maestros de esta gran institución. Tú sabes que una de las facultades de derecho más importantes que tiene México es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fundamentalmente la Facultad de Derecho, que no solamente da la licenciatura en Derecho, seguramente aquí ella te platicará ese tema. Y bueno, pues sin más por el momento, pues me gustaría ya que ella misma nos converse sobre el tema que nos importa, la parte de la educación, la importancia de la educación continua que tiene para los abogados, para todos los profesionistas. Adelante, maestra. Un gusto nuevamente saludarle, doctor. Le agradezco mucho la invitación y más en este foro, ¿no? Que es para nosotros, también los abogados, y pues encantada de estar con usted el día de hoy. Muy a gusto. Muchas gracias. Quería comentar nada más que no, o sea, no solamente somos de la ciudad de Puebla, estado de Puebla, sino hay de toda la República. Y bueno, pues seguramente cuando ya lo subamos a nuestro canal de YouTube va a haber mucha audiencia interesada en este tema. Excelente, excelente. Pues bienvenidos sean todas y todos a esta sesión, que más como sesión, ¿no? Es una charla, ¿no? La que vamos a tener el día de hoy para platicarles de este tema que yo creo que nos importa a todos, ¿no? Porque a veces una vez que egresamos, pues sabemos que en nuestra formación tenemos que actualizarnos, ¿no? Tenemos que profesionalizarnos. Sí, así es, maestra. Y exactamente como recomendación de tener una educación continua, porque sabemos pocas universidades realmente tienen una academia especial para una educación continua. ¿Qué recomendaciones da precisamente usted a los abogados en este sentido y a todos los profesionistas de mantenerse en una educación constante? Pues, me gustaría platicarles, ¿no? De inicio, de dónde surge, ¿no? De dónde surge
esta palabra clave, ¿no? Este contexto de la educación continua en la formación, ¿no? Como es nuestro tema de la formación de juristas. Nosotros estamos en una competitividad, ¿no? O sea, en un entorno social que tiene diferentes demandas, ¿no? Lo mismo nos exigen a los profesionistas en las diferentes disciplinas y forzosamente se tiene que hacer un esfuerzo en la especialización y la argumentación y la actualización que pueda favorecer, ¿no? El aprendizaje a lo largo de nuestra vida profesional. En la educación continua, tal y como lo dice, no está en todas las instituciones. En el caso de una servidora, en la institución en la que laboro, ¿no? Como académica, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contamos precisamente con estas áreas de formación. Todo tiene un contexto, ¿no? Todo tiene un contexto para llevar a las universidades estas áreas. Como sabemos, la educación continua es ofrecida por nuestras instituciones educativas, ¿no? En este caso, en nivel superior, y que evidentemente toma un rol importante, ¿no? Y muy fuerte en el aprendizaje de forma permanente. Pero esto no hubiera ocurrido, ¿no? Y adquiere su mayor relevancia, ¿no? Históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La UNESCO, ¿no? Resalta esta necesidad de formar adultos, ¿no? Y de contar con programas que sean pertinentes para la actualización de estos conocimientos, ¿no? De las instrucciones educativas, instituciones educativas y de sectores que tengan o que puedan ser capacitados, ¿no? Para llevar a cabo esta profesionalización. También tenemos, obviamente, bueno, esto como la UNESCO, ¿no? En el 98, en 1998, en su carácter, obviamente, de un organismo internacional, hace estas recomendaciones a las instituciones educativas. Obviamente, la tendencia va dirigida a que esta recomendación que emana del UNESCO, la tendencia va a que se tiene que involucrar en la profesionalización, en la capacitación, para que puedan llegar a un mundo laboral. O sea, tiene que empatar esta profesionalización, esta educación continua para abarcar el mundo laboral, ¿no? ¿Qué trae consigo? Bueno, crear modalidades de aprendizaje, ¿no? Que puedan diseñar nuevos modelos educativos, generar programas, ¿no? Que surtan en la transición y en esta formación y actualización, ¿no? Para que a través, evidentemente, de estos conocimientos se pueda hacer una evaluación, incluso hasta la propia institución, ¿no? Como por lo regular para las instituciones de derecho, ¿no? Está la ANFADE también para ello, ¿no? Algo muy importante, como les notaba aquí, o sea, no solamente es, bueno, tenemos este carácter de formativo por parte de la UNESCO, sí, pero también en estos programas que integran esta teoría de la formación y en el empleo de los métodos educativos, tienen que ser innovadores. Por supuesto que tienen que ser innovadores, con un pensamiento crítico, con una creatividad, ¿no? Que tienen que ser impartidos dentro de los centros educativos, ¿no? Y que evidentemente estos centros educativos tendrán que tener la pertinencia de la excelencia, ¿no? Y de ocupar tanto sus redes nacionales como las redes internacionales, que es a donde nos involucramos mucho los profesores investigadores, ¿no? La NUYES, todo esto viene en un marco de formación de la NUYES y la NUYES voy a relatar, ¿no? Y decirles realmente cómo se define la educación continua. La UNES nos dice, y muy claro, ¿no? La NUYES nos dice, es una actividad académica organizada y que va dirigida específicamente a los profesionistas, buscando que estas personas tengan una formación práctica, que tengan una formación profesional, que tengan una formación técnica y laboral, que eso es lo importante. O sea, la educación, la educación continua, no solamente nos sirve para un área de investigación, no solamente nos sirve para establecer el conocimiento, sino nuevamente para llevarlo al ámbito laboral. Por eso la importancia, ¿no? Comentábamos, ¿no? Una charla que habíamos tenido, doctor, en el caso de que usted nos ha tenido a bien dar aquí pláticas, ¿no? Referente de la praxis en materia agraria. Por supuesto que todo esto sirve y es parte de la formación y los lineamientos que sigue la NUIS.
En el plan, digamos, en el propio desarrollo de esta educación continua, hay que visualizar que no ha sido del todo homogéneo, ¿no? En distintas instituciones, lo que usted decía, no todos tienen el quehacer, ¿no? De involucrar a la educación continua y de ponerlas en las distintas instituciones y dependencias de nivel superior. Esto se puede derivar, ¿no? Porque se han hecho estudios, incluso, bueno, como parte de los lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la educación continua que en el cuadro, ¿no? De la ANUYES nos dice eh, que a veces hay una insuficiente asignación, ¿no? Y disponibilidad de recursos. Pero hay que también hacer notar que en esta disponibilidad de recursos, en la educación continua también puede ser autofinanciable. Es decir, en el momento que nosotros como institución, ¿no? Y hablando de todas las instituciones y escuelas, ¿no? Educativas que están encaminadas, ¿no? O que tienen las licenciaturas en Derecho o diferentes posgrados, ¿no? Es autofinanciable, ¿por qué? Porque derivan en cursos, talleres, diplomados, ¿no? Que también igual se pueden generar un subsidio para generar nuevamente más conocimiento y traer más compromiso en esta parte de las estrategias para el fortalecimiento de la propia educación continua. Me gustaría anexar, bueno, que como abogados siempre decimos, bueno, y bueno, está esta parte muy bien, ¿no? Si viene de la Segunda Guerra Mundial, están todo esto que acabo de decir, ¿no? Están en los lineamientos, ¿no? De las estrategias de fortalecimiento de la educación continua de la NUYES. Eh, pero todo ello trae un marco jurídico con políticas educativas. ¿De dónde nacen estas políticas educativas? Por supuesto, evidentemente, ¿no? Del artículo 3, ¿no? 3 constitucional y el 5 constitucional, ¿no? Que nos da pauta a estas políticas educativas. Para la formación de estos lineamientos, en los cuales estamos inmiscuidos, bueno, en este caso, nuestra Benemérita y distintas universidades, también hay otros tratados, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio, el Programa Sectorial de Educación, está también la Ley General de Educación, los programas sectoriales, ¿no? La Ley de Coordinación de Educación Superior, la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, ¿no? Que también está ramificada en estas áreas de la educación continua y entre otros, ¿no? Y precisamente las declaraciones y aportaciones que hace la NUYES para la modernización de la educación, ¿no? De 1989. Entonces, no nada más radica estos lineamientos en una síntesis o en un apoyo de investigadores, ¿no? Sino que va mucho más allá y da un sustento jurídico y validación para lo que estamos haciendo dentro de las propias instituciones. Ahora bien, nosotros, como sabemos, ¿no? En la reforma judicial que tuvimos en el 2008 en México, evidentemente este fue un parteaguas muy importante para la educación continua. Sí tomamos en cuenta, por supuesto, la formación de los programas educativos y la actualización de los mismos, pero también obligó a las escuelas y facultades de derecho a revisar sus contenidos de sus programas. En los programas de estudio, su malla curricular. Esto, como sabemos, bueno, como les hablaba incluso de la propia normatividad de la educación superior, va orientado hacia un enfoque de competencias. Y tiende a responder a la necesidad social de transitar hacia un modelo de justicia oral, como lo que vivimos, ¿no? Mediante en el 2008. Esta reestructuración, y quiero remontarme precisamente a esta fecha de 2008, bueno, que evidentemente ya no es nuevo, pero fue una parte medular para el quehacer de los que hoy, los que nos dedicamos a esta parte de formación de educación continua, lo vamos llevando en el mejoramiento, ¿no? En el mejoramiento y la actualización profesionalizante de cada uno de los egresados y de cada uno de los juristas. Entonces,
En esta reestructuración curricular, las propias licenciaturas de Derecho en las distintas universidades los motiva precisamente a satisfacer estas necesidades. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen los lineamientos de la NUYES, ¿no? Dice, oye, no solo es satisfacer las necesidades sociales, sino también incluir, ¿no? E incentivar a estos estudiosos del derecho para que llenen el mercado laboral con nuevo conocimiento, con nuevas estrategias, con nueva praxis. Ante un análisis de estos mapas curriculares, ¿no? Y ante el modelo por competencias, estas transformaciones curriculares y la descripción, evidentemente, también de los nuevos planes de estudio, es importante reflexionar sobre la necesidad de la capacitación docente. ¿Y por qué hablar de la capacitación? O sea, de inicio, ¿no? O sea, sí formar a nuestros profesionistas, pero de inicio quienes van a formar en esta educación continua van a ser docentes. Entonces, hay que reflexionar primero sobre qué necesidad hay y qué ofrecerles en esta capacitación docente. ¿De qué manera estos profesionistas y por supuesto los estudiantes, ¿no? Tendrán que ser considerados, por supuesto, porque constituye un reto muy importante para el éxito del propio rediseño curricular de las escuelas y de las facultades de derecho de todo el país. Todo ello va en el contexto de un cambio estructural, ¿no? Que a su vez va a requerir adecuaciones institucionales de cada escuela, de cada institución educativa de nivel superior. Y va a tener que reorientar cada uno de ellos estas competencias profesionales. Como nombramos, difusión de campañas de comunicación jurídica, que en el marco en el que estamos el día de hoy, básicamente está ocupando un nuevo sistema educativo. En el llegar mediante estos foros, mediante estas ventanas abiertas, ¿no? En donde nos permite, como bien dice el doctor George, nos permite abrirnos a toda la República Mexicana. Las famosas TICs, ¿no? Que los encontramos, ¿no? También sirven precisamente para crear modelos educativos y que puedan llegar a todas las instancias. Si se fijan, o sea, en esta transición de este cambio estructural, la pandemia, y hablando en efecto de estas competencias profesionales y la difusión de estas campañas, ¿no? Como nombraba, y la comunicación jurídica de este propio y nuevo sistema, ¿no? De profesionalización, la propia pandemia nos trajo la visualización de que se puede educar, se puede formar, se puede capacitar y se puede formalizar una enseñanza-aprendizaje mediante estos medios. Están ahorita ustedes en un medio en el cual les permita, desde casa, desde su oficina, desde su lugar de su trabajo, seguirse profesionalizando, seguirse manejando y seguirse actualizando en esta área del derecho, o la que le competa, ¿no? A cada uno en sus áreas de oportunidad. Por supuesto que esto todo implica, ¿no? Un reto, ¿no? Todo esto implica un gran reto. Pero como se indicó antes, ¿no? Y volvemos nuevamente a esta reforma de 2008, ¿no? Trajo consigo cambios sustanciales al propio sistema de impartición de justicia. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero de la misma forma y con una intensidad similar, ha impactado en la educación superior, concretamente en la formación de abogados. Las instituciones de educación
superior en México han tenido que implementar y tendrán que seguir implementando transformaciones, han tenido, ¿no? Evidentemente, transformaciones en los últimos años, ¿no? Con algunos precedentes, como el que ahorita estamos platicando, ¿no? Y precisamente en las reformas judiciales, ¿no? Que ahorita nos acontecen, ¿no? Y dichas transformaciones se han conducido, ¿no? En la transmisión de los nuevos conocimientos, la transmisión de los nuevos conocimientos y en la formación de estudiantes que van a requerir adquirir estas nuevas habilidades, estas nuevas actitudes, estos nuevos valores y competencias, de los cuales tendrán que ser orientadas a un contexto laboral diferente, al que nosotros, a lo mejor cuando estudiamos de las distintas generaciones, tenemos que enfocarnos a este nuevo contexto laboral. Todo esto, cuando se enmarca en el rediseño curricular, se hace necesario para satisfacer estas necesidades sociales. Y forzosamente volvemos al mismo punto medular, buscar un nuevo perfil del abogado. Ahora, estos procesos de actualización curricular, estos nuevos procesos en la educación continua, de las propias incluso de las carreras universitarias, suelen llevarse a cabo en un marco de tensión. O sea, como sabemos, están los lineamientos, está eso, pero sí suele tener algún marco de tensión entre ellos, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Que precisan evidentemente en el debate de las cátedras, ¿no? Y de los representantes, ¿no? De cada campo laboral, que constituyen o van a constituir, ¿no? Una elaboración deductiva del perfil de egreso, que esa es otra cosa muy importante, ¿no? Enfocarnos también en estas áreas. La educación continua se hace durante, cuando te finalizan y posterior a. Entonces, es muy importante que dentro de esta formación que vamos a tener, en esta elaboración deductiva de este perfil de egreso, ¿no? Y posteriormente a la malla curricular que ya llevaron frente a estos tiempos que vimos administrativos, demandan lograr una actualización de la propia carrera. Como les decía ahorita, no solamente hay que dimensionar la educación continua posterior a terminar las licenciaturas, a terminar el posgrado, no, hay que iniciarla en todo momento. La educación continua va en un margen de la formación de los estudiantes, buscando un buen perfil de egreso, ¿sí? Para que los futuros abogados se integren al campo laboral con suficientes herramientas, ¿no? Que les puedan ayudar a fortalecer, fortalecer obviamente la praxis laboral, ¿no? Ahora bien, también existe, bueno, que para poder dimensionar los costos de estas reformas, ¿no? Y formalizar esta comunicación con los estudiantes, forzosamente, y el atractivo que deberán de tener es que necesita haber una carrera renovada. Como resultado, estas mallas curriculares que se elaboran, ¿no? Con productos que apuntan al logro de las competencias establecidas, como lo que ya involucrábamos antes, ¿no? Sabemos también que en ocasiones todavía no están de todo maduras. Sabemos que tenemos que tener un término coherente para buscar un buen perfil de egreso, ¿no? Y como sabemos, me voy a remontar un poquito a lo que nos narraba Tobón en 2008, ¿no? Que nos hablaba de las competencias, ¿no? Y desde este enfoque socioformativo, ¿no? Y nos habla, y lo voy a enunciar así, él nos habla de una concepción asumida, ¿no? Y nos dice, es que es una concepción asumida, pero tiene que ser plena de esta formación universitaria, ¿no? Y que estos van a definir estos procesos complejos y el desempeño de la idoneidad de los mismos, ¿no? ¿Y esto en dónde tiene el punto medular? Bueno, pues en determinados contextos. Y estos tendrán que integrar los saberes como los conocemos dentro de las competencias, ¿no? El saber ser, ¿no? El saber hacer, el saber conocer, el saber convivir.
Pero para poder realizar estas actividades y resolver estos problemas en un mejoramiento continuo, en una flexibilidad, en una perspectiva de motivación y creación y comprensión, tenemos que tener un procesamiento, un mejoramiento continuo, un compromiso ético. Uh-huh. Y en este compromiso ético, la meta básicamente es el desarrollo personal, la contribución al financiamiento de un tejido social. ¿Esto qué trae consigo? La educación continua también trae consigo un desarrollo personal, como lo acabo de nombrar, pero también el desarrollo económico empresarial, que este tendrá que ser sostenible, ¿no? Y en su caso, bueno, pues también entrará la protección al medio ambiente y de las especies, ¿no? Tal y como narra Tobón. Dicho lo anterior, esta reformulación que se tiene en las propias licenciaturas, ¿no? Y en la propia formación, permite una exhaustiva coordinación de las diferentes instancias, claramente, o sea, contempladas en la normatividad que contemplábamos al inicio, ¿no? Y en la propia actualización y profesionalización de los estudiosos del derecho mediante la educación continua. Este punto de partida de la rehabilitación educativa hacia un modelo de competencias, tal y como también lo describe Vargas Carrillo, ¿no? Nos dice que es un eje principal de las políticas educativas internacionales y que deben destacarse forzosamente, tal y como lo dice, le empata verdaderamente con los lineamientos de la NUYES. Cuando nos dice Vargas Carrillo, ¿no? Nos dice, bueno, es que no solamente se deben de ver estas políticas educativas, sino que particularmente tenemos que tratar estas competencias, tanto las específicas como laborales. Tienen que estar destinadas a formar abogados de las distintas escuelas y universidades que se dedican a la formación de abogados, ¿no? Y a la propia continuación de la profesionalización de los egresados. Ahora, cuando hablamos de este modelo educativo basado en competencias, nos narra muy bonito Carrillo, ¿no? Vargas Carrillo nos dice, estas competencias específicas, nos dice, textual, lo voy a contextualizar, dice, a diferencia de las competencias genéricas, son propias de cada profesión y de la identidad a una ocupación. Luego, entonces, en ese sentido, cada una vamos a tener propias competencias para cada disciplina. En este ámbito del derecho, también se deben considerar, como nombraba anteriormente, y de cual lo remontan estos autores, ¿no? Que se los dedican a este quehacer, ¿no? De la propia educación. Estas competencias laborales van a generar y se van a reflejar y se van a permear en el currículo en una transversalidad del mismo. Pero ojo, en ellos hay que involucrar las tecnologías, como les nombraba anteriormente. En estas tecnologías, como hoy las tenemos, son las TICs. Por eso ustedes y nosotros en este momento, su servidora puede dar esta plática, ¿no? Esta plática del quehacer de la educación continua. Estamos ocupando las TICs, estamos ocupando las tecnologías, pero también tienen que estar involucrados en este quehacer de la educación continua. Tienen que estar involucradas las academias, los propios profesionales, empezando también por los docentes, como les narraba al principio. Y también tendrán que haber métodos, procedimientos y manejos de estos propios instrumentos. Es decir, no solamente se vale ocupar estos medios, sino cualquier medio en el cual puedan involucrar el quehacer de la educación continua para dar seguimiento a la formación de los abogados. El punto de partida, digamos, en el que se instruyen nuestras reformas y actualizaciones y modificaciones de la educación continua, tiene como prioridad elevar la calidad del egresado. Así como ustedes y como su servidora nos seguimos profesionalizando, a lo mejor
con algún posgrado, ¿no? Con algún diplomado, con algún doctorado, toda esta gama, ¿no? De profesionalización y actualización académica que nos permiten las instituciones, ¿no? Pero insistimos mucho en la parte de educación continua, priorizar, ¿no? Y elevar esta calidad del egresado. Checar los programas académicos, vuelvo a insistir, no solo en la creación de los diplomados, sino también del quehacer de los programas académicos, ¿no? En específico, bueno, como hoy estamos hablando, y en este foro que nos permiten el día de hoy hablar de ello, ¿no? De las licenciaturas en Derecho, ¿no? De todo el quehacer de Derecho, posgrados, ¿no? Pregrados, ¿no? Y se articulan propuestas orientadas hasta ese aseguramiento de la calidad académica. Nombrábamos también, quiero hacerles el énfasis, que en esta calidad educativa, en el buscar esta forma de calidad educativa mediante la evaluación, evidentemente la revisión, la modificación y la propia actualización de los contenidos temáticos, se tienen que ajustar nuevamente a las necesidades sociales y laborales de los abogados. Vuelvo a insistir mucho en el ejemplo, y lo pongo como ejemplo, ¿no? La reforma nos sacudió a todos, nos sacó del área de confort, ¿no? Incluso en el plan del aprendizaje y en el desarrollo también de nuestra cátedra como docentes frente a grupo. La educación continua dará siempre una prioridad al desempeño y al aprovechamiento de los estudiantes. Y evidentemente siempre va a constituir y va a proteger la profesionalización y la capacitación. Ahora bien, pues en ese sentido también hay que reconocer, ¿no? Que ha habido muchos avances para consolidar en estas áreas, pero también, como nosotros le llamamos, ¿no? En las áreas de oportunidades, hay que consolidar estas áreas de oportunidades y pues también atenderlas como tal. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Sí podemos también ver en este quehacer de la educación continua, también tenemos que identificar que existe una problemática jurídica de formación. Sí se requiere de un amplio conocimiento metodológico, se quiere de un amplio conocimiento teórico práctico, y en esa búsqueda debemos de dar un seguimiento al panorama general sobre la situación actual del derecho. En cuanto a lo normativo, en cuanto a lo teórico, en cuanto a lo contextual, pero en el sentido de sus diferentes ámbitos, tanto en el ámbito local, tanto en el ámbito nacional, tanto en el ámbito internacional. Ahora bien, desde la visión de las instituciones académicas, es un poquito más complejo esta situación, ¿no? De la inclusión a este sistema. Y eso nos trajo consigo precisamente esta reforma, ¿no? Debido a que no, y hay que hablar con honestidad en este punto, ¿no? No había un entendimiento, a veces ni siquiera por el Estado, en cuanto a la aplicación de la misma, ¿no? O sea, me refiero a la propia reforma del 2008, ¿no? Y la oralidad del procedimiento y tal, ¿no? Y que llamábamos, ¿no? Este nuevo sistema acusatorio que, bueno, ya ahorita ya no es nuevo, ya vivimos con él, ¿no? Y la aplicación de la misma, ¿no? O sea, hablábamos de esta aplicación que tenía en ese entonces, pero yacía dentro de un eje, ¿no? Y entramos yo le llamaría un oscuro socavón, ¿no? Y sin fondo, ¿no? En ese entonces, porque para poder emprender esta actualización e incorporación a los propios programas de derecho, a la propia formación en la educación continua, a veces no se tenía, digamos, estos objetivos, ¿no? Indispensables para el propio desarrollo integral de los mismos. Es decir, ¿qué implicó necesariamente esto? Bueno, pues un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, ¿no? Por parte de las academias de derecho en generar esta propia transición
entre un sistema inquisitorio al sistema acusatorio, en los propios programas, en la impartición de las asignaturas. Pero, ¿cuál es el punto medular? Bueno, se tuvo que ocupar aquellos elementos legales que se tenían al alcance, tanto para los nuevos que también eran nuevos capacitadores, nuevos formadores de profesionistas, y tuvieron que ocupar lo que tuvieran al alcance. ¿Qué tenían al alcance? La Constitución y, por supuesto, el Código Nacional, ¿no? Que era indispensable en ese momento para lo que llamábamos el nuevo sistema acusatorio. Ahora bien, y tenemos que decir, bueno, ya hablamos de esto, hablamos de los problemas, hablamos de la cuestión de las propias reformas. Ahora, ¿cuál es el reto real para la educación continua? El reto es la capacitación y la actualización docente. Ese es el reto. ¿Por qué? El reto más significativo era y es incluir esta capacitación pertinente y eficaz para que, en primer término, las y los docentes del derecho puedan impartir y transmitir su conocimiento con suficientes prácticas. Y estas prácticas, obviamente, tienen que ser necesarias para nuestro derecho. Tienen que tener estrategias. Y estas mismas tienen, más bien dicho, relacionadas con estos objetivos. Y el objetivo de la educación continua está en promover la actualización. Ese es el objetivo de la educación continua. Buscar la actualización profesionalizante. Vuelvo a insistir, durante, ahora sí, en la parte medular y después, ¿no? Por eso la importancia que hablábamos acerca del perfil de egreso. Ahora bien, tenemos que decir que, sin embargo, en el caso del sistema oral, prácticamente cuando decíamos que en ese entonces, ¿no? Cuando surge esto en el 2008, pues era prácticamente nuevo. Tenemos también que decir que no solamente era nuevo para los alumnos y docentes, sino también para los propios funcionarios del sistema judicial, lo cual abrió un problema ante la escasez de especialistas y profesionales de los conocedores de este modelo para formar y capacitar a los propios funcionarios y de ahí, evidentemente, también capacitar a los docentes para la formación de los mismos. Ahora bien, ¿cuál sería la estrategia para la formación y profesionalización de esta educación continua? Es la pregunta que siempre los que estamos dedicados a esta parte nos hacemos, porque siempre es un reto. Cuando sacamos alguna plática y exhortamos a algunos ponentes, esta es parte de la formación, esta es parte de la profesionalización. Pero para lograr lo anterior, o sea, para lograr todo esto que dijimos de este reto en la capacitación y en la actualización docente, es necesario generar enlaces en las instituciones. No, y bueno, evidentemente, pues iniciaremos, ¿no? Con el Consejo de la Judicatura como institución o como escuela de formación de abogados, con los tribunales que también de las diversas distintas materias de derecho. Y si se puede, ¿no? Y junto con ello, pues la formación docente de cada una también de las instituciones. Buscar estos enlaces, buscar estos convenios, que dicho sea de paso, bueno, dentro de la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, tenemos esta facilidad, ¿no? Con el Consejo de la Judicatura Federal hay convenios en los cuales nos enriquecen para poderles traer lo más nuevo a nuestros docentes, a nuestros formadores y también a nuestros estudiantes, para que este perfil de egreso surta y tenga relevancia para la praxis, a lo que ellos se van a destinar, ¿no? Para el mundo laboral. Ahora, esta formación
como bien habíamos dicho, tiene que fundamentarse o tener una formación en las habilidades. Y estas habilidades les van a ayudar, evidentemente, y van a tener que ser necesarias tanto para los litigantes, ¿no? Desde una capacidad de hablar con claridad, argumentar, contraargumentar y presentar posiciones incluso de diálogo, ¿no? Para una mediación, incluso para estar en los propios despachos, ¿no? Todo esto que acabamos de describir con anterioridad trae el fortalecimiento para las habilidades y la inclusión. Ahora bien, en el proceso, ¿no?, de esta actualización académica respecto de los propios estudiantes, de los profesores, de los académicos, ha sido favorable. Y favorable en el sentido porque hay que afrontar estos desafíos para la práctica del derecho, así como el enriquecimiento de sus conocimientos, de las técnicas, ocupar estas técnicas necesarias para llegar a una práctica actual y que se puedan transmitir estos conocimientos para las futuras generaciones de abogados. Me gustaría decirles, ¿no?, que de verdad es de suma importancia que estos programas académicos de cada escuela, de cada universidad para formar abogados, tengan, y es necesario que tengan una reestructuración continua en función de las propias reformas judiciales. Tiene que existir un proceso de reestructuración y con un andamiaje institucional, ¿no? Y que cada escuela, ¿no? Cada escuela y cada facultad tendrá la pertinencia y en esta lo que hablábamos, ¿no? Esta vinculación con las diferentes dependencias y los claustros académicos, ¿no? Para poder rediseñar, ¿no?, y fortalecer la educación continua. Si bien es cierto que existe un entramado institucional y que ha hecho posible, ¿no?, esta reestructuración para los estudiosos del derecho, está pendiente consolidar esta formación de docentes, que también ha sido y debe, ¿no?, de adaptarse a la reforma judicial, porque somos los que estamos frente a grupos, somos los que somos formadores de abogados, ¿no? Y en este camino está el emprendimiento. Y en esta parte de emprendimiento, estimada audiencia, está y se hace mediante la educación continua. Y esta educación continua es la estrategia para lograr. En ese sentido, en esta necesidad de la formación continua, las y los docentes, las y los egresados, los profesionistas, para nosotros es una ventana y se ha convertido en una ventana de oportunidad que sí requiere redoblar esfuerzos de las instituciones para que el egreso de estos futuros abogados en México respondan a esta necesidad social y evidentemente contar con especialistas en el área de su competencia. Maestra, muchísimas gracias más bien a ti y la información que tienes. Y ahora estaba yo precisamente apuntando para que no se me olvidara temitas importantes que tocaste en el tema de la educación continua. Obviamente la exposición está vinculada por esa experiencia que tienes al estar vinculada dentro de la universidad en el tema de educación continua y nos expones exactamente la problemática, primero el aspecto legal y administrativo y la problemática que representa y los retos que representa la educación continua para las universidades. Y pues obviamente para nosotros es muy ilustrativo saber que efectivamente representa un reto porque si para las instituciones representa un reto, para los que estamos de alguna manera ya fuera y enfrentándonos a los juicios, en el caso de los abogados,
pues obviamente representa un doble reto estar actualizados exactamente con esa dinámica legislativa que se tiene en los distintos congresos. Pero algo que me gustó mucho primero, como primer tema, la educación continua orientada al desarrollo humano. ¿Qué opinión tienes actualmente? ¿Qué importancia tiene para la educación continua, muy particularmente en derecho, el desarrollo humano? Es, doctor, tocó la clave para nosotros en la educación continua. No solo se basa, ¿no? Si hablamos de un método de competencias y como tal, pero la formación y la humanización, bueno, de hecho somos una licenciatura humanista y que encontramos al salir nosotros, como bien lo acaba de decir, cuando nosotros egresamos y cuando nos encontramos en la vida profesional, vemos que esta formación humanista que nos dan dentro de la universidad, nos encontramos con diferentes problemas fuera. Ahora, ¿cómo darle continuidad? ¿Cómo desarrollarlo? Hay un término que a mí me gusta mucho ocuparlo, cuando hablamos de la sensibilización en estos temas, no solamente va a entrar la sensibilización y el humanismo, hablando de un desarrollo te voy a hablar del procedimiento y tal, ¿no? Sin enfocarnos también a las áreas incluso hasta de género, hablar en la protección, evidentemente, y las tutorías, también esta parte modular es muy importante, y sobre todo en la transmisión y en la propia argumentación de enfocarnos en estas áreas. Muchos de nuestros invitados que hemos tenido en el quehacer de esta educación continua dentro de la universidad, nos habla de enfocarnos en las reformas en las reformas judiciales. Pero también recordemos que como abogados tenemos que hablar de la justicia terapéutica. Y al involucrar esta justicia terapéutica en nuestros temas y en la profesionalización de estas áreas de educación continua, creo que con ello conlleva esta sensibilización y esta parte humanista que a veces dejamos olvidada. Pensamos que la praxis, pensamos que el propio procedimiento, los propios procesos nos van a llevar al camino. Pero en este camino tenemos que hablar de esta justicia terapéutica y es involucrar los sentimientos, ponerlos en el lugar del otro para saber, ¿no? Incluso cómo entenderlo y a lo que nosotros llamamos en esta parte, ¿no? La propia empatía, ¿no? Hay distintos argumentos que se dan y tocamos muchos temas medulares en esta parte, como le comentaba, bueno, el día de mañana, incluso magistrados como usted, ¿no? Que nos han venido a platicar, no solamente de la praxis, sino también irnos por esta parte, ¿no? De género, de los temas ahorita que están en boga. Y creo que ahí estaría el punto medular, que no solamente se rija bajo una reforma, no una reforma judicial, sino también en el ámbito social. O sea, ¿qué vas a tener más allá de estas reformas? ¿Qué vas a tener más allá de un mapa curricular? Involucrar esta área y como le digo, me gusta mucho ocupar ocupar la justicia terapéutica como nombre, ¿no? Para que, y encuadra precisamente este humanismo por parte de nosotros como abogados y de los estudiosos del derecho. Muchísimas gracias, maestra. Es un reto, eso todavía es mucho más complejo y precisamente por eso, pues propongo próximamente estar con ustedes hablando del manejo de la inteligencia emocional para los profesionistas, esa importancia que tiene, que actualmente pues me he estado involucrando exactamente en esos temas. Y bueno, otro tema que yo quería tocar, bueno, que además lo hizo muy bien, el tema de la actualización a la realidad social. Efectivamente, por un lado está la actualización legislativa que nos obliga a los abogados, pues, estar conociendo la nueva ley y la interpretación misma, pero también a esa realidad social que representa el espíritu de servicio, o sea, otros aspectos que de alguna manera deben venir de la propia universidad. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Por supuesto. Creo que nosotros incluso como universidad, y le hablo desde mi trinchera, ¿no? Somos una parte de en esta función social de enfrentar a los chicos, a los nuevos egresados, a los futuros profesionistas, al mundo real. Y que no solamente abarca los conocimientos que se les puedan dar en la diferente malla curricular. Considero que es muy importante que el futuro profesionista, me voy a remontar un poquito a lo que les platicaba, ¿no? Esta parte de la educación continua y del el enfrentamiento, como les decía, este mundo real y la aportación social que debemos de hacer, tiene que ser al inicio, durante y después de haber terminado nuestros estudios. Y de ahí darle un seguimiento. Si nosotros no tenemos esta formación social desde el inicio y del enfrentarte al mundo real, no podemos encaminar el segundo paso, que sería lo del perfil del egreso y el mejoramiento del perfil de egreso. Y evidentemente conlleva los dos, el sentido humanista y el sentido social, en la búsqueda, en la ayuda y el sustento, evidentemente, de nuestra sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay distintas pertinencias, ¿no? Para el modo social. Bueno, aquí nosotros también igual contamos con un bufete jurídico, ¿no? Que es la aportación social. Pero ¿cómo lo haría? O sea, lo hablamos como institución, ¿no? Tenemos esta formación de abogados, que incluso muchos hacen su servicio social en el bufete jurídico de la universidad, que esa es la aportación social, de forma institucional. Pero ¿cómo lo haría el estudiante? Tiene que tener los elementos necesarios para enfrentarse a un mundo que a veces no está en libros, a veces no está en la norma, y hay que adecuarla para un enfrentamiento hacia los movimientos sociales que tenemos actualmente. No solo tanto económicos como de desarrollo, la parte administrativa, la parte gubernamental, y cuál sería mi aportación a este desarrollo social. Eso sería una pregunta para desarrollar, ¿no? Como lo manejan, ¿no? Los distintos ponentes, ¿no? Sería una pregunta detonadora. ¿Cuál sería el quehacer que nosotros hacemos? Sí, en función de las reformas judiciales, sí en la cuestión en la propia reestructuración de las mismas, pero sí en rediseñar y fortalecer para el mejoramiento de buenos ciudadanos, de buenos abogados y que puedan contribuir con la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Pues esto coadyuva precisamente lo que hacemos acá en esta comunidad jurídica de abogados en acción, porque nuestra misión exactamente al crear esta comunidad jurídica es transformar a los licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social. La aportación no solamente es de las universidades públicas, sino también los que estamos fuera y que también egresamos de universidades públicas, tenemos ese interés de aportarle a la sociedad lo que de alguna manera nos dio a través de esa educación pública. Y bueno, pues lo estamos haciendo. Una pregunta más, bueno, dos preguntitas, si no tiene inconveniente, maestra. El tema y que me gustó, ¿no? Como comentario, me gustó mucho el aspecto de que educar al abogado en temas de argumentación, no solamente para enfrentar exactamente un juicio, influir en una decisión judicial a través de audiencias orales, que implicaría la retórica, sino simplemente entrar en la parte de la dialéctica de la argumentación y empezar con la mediación, que tengan, cambiarles el chip a los abogados de que solamente sirven para enfrentar juicios y no conciliar. Creo que ese es un tema que me gustó cómo lo manejó y creo que vale la pena ampliar ese aspecto. En específico es el aseguramiento de esta calidad educativa. Si bien es cierto que vamos para la argumentación y que el chico o la chica, ¿no? Se pueda revestir mediante la evaluación, una revisión y una modificación y actualización incluso de los propios contenidos, ¿no? En el desarrollo,
Pero también tenemos que entender algo que acaba de decir, no muy claro. Ahorita tenemos en boga los medios alternos, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente es llevar la parte del procedimiento, no solamente es ir y llevarlos a la guerra, ¿no? Porque tal parece que cuando se da la cátedra de procesal, es decir, pues tú vete con todo, ¿no? Y vamos con todo y vamos a machacar y vamos a obtener el derecho, ¿no? No, va más allá. Tenemos que enfocarnos al propio lenguaje. ¿Qué argumentación va a seguir? Si se tendrá que ajustar a una propia, o más bien se tiene que ajustar a una necesidad social, a una necesidad laboral, lo tiene que hacer. Y en esta necesidad de argumentar y de dialogar, de mediar, de arbitrar, eso solamente se lleva a cabo, sí sabemos que con la práctica, pero también en el desempeño y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad que busquen en la profesionalización de los estudiosos del derecho. Al hablar de estos mecanismos, cuando hablamos por ejemplo, de los concursos de oratoria, que también estamos inmersos en ellos, en la preparación de la oralidad, no solamente conlleva para el procedimiento, no solamente conlleva para la parte procesal. Es importante también, incluso para enfrentarse a la sociedad, para enfrentarse a su cliente y poderles resolver en su caso, necesita tener una argumentación buena. Y una argumentación en donde él o la se la crea, para que pueda estar seguro su cliente, iniciando desde ahí, o sea, no solamente llegar a juzgados, la argumentación también viene desde que llegan con nosotros a los despachos y tal, ¿no? Y sí en la formación académica, por supuesto, pero también llega desde el momento de par a par, o incluso en algún despacho, dentro de nuestros pares, también tenemos que saber argumentar. Y vuelvo a insistir, no solamente hablando en el término que conocemos como nosotros como abogados, ¿no? La propia argumentación jurídica, sino ir a una racionalización argumentativa, que creo que eso es también muy importante. Va exactamente, utilizar la cabeza no solamente para memorizar, sino precisamente generar razones. La racionalización implica generar ese análisis y expresarlo de manera más adecuada para generar ese convencimiento o esa influencia que requerimos en temas de argumentación. Pues la verdad, algo que me gustaría para finalizar, dos temas que creo que vale la pena. La primera sería, ustedes como universidad, ¿cómo conectan de alguna manera a los egresados para motivarlos a estar en una educación continua? Y porque ya comentó exactamente que la universidad pues hace convenios con distintas instituciones para seguir capacitando tanto a sus alumnos como a los propios maestros, a los catedráticos. Pero ¿cómo motiva la universidad o las instituciones para que efectivamente el egresado vuelva a las universidades o se siga capacitando en este sentido? Y para que finalizar en ese mismo comentario, ¿qué recomendación le haría a los que están en este momento viendo esta sesión? ¿Qué recomendación les haría para estar realmente en constante capacitación? Bueno, de inicio nosotros como institución educativa, sí tenemos un departamento de egresados. En este departamento de egresados, ellos tienen acceso incluso a una credencialización, ¿no? Como egresado. ¿Qué les da la oportunidad de esa credencialización de egresados WAP? Que puedan entrar, hablemos en el quehacer, ¿no? De la parte académica. El ingreso a una biblioteca, que dicho sea de paso, bueno, es una de las mejores de Latinoamérica, ¿no? Porque hay que presumirlo, ¿no? Y orgullosamente universitaria, ¿no? ¡Wow! Este punto es importante. ¿Por qué? Porque si empezamos en donde encaminamos a nuestro egresado, oye, puedes regresar
a buscar un libro de tu intención, un libro de tu interés. Creo que ahí ya empieza la educación continua. Porque el egresado, el profesionista, para volver a las aulas, necesita el enamoramiento nuevamente del conocimiento, el enamoramiento de un tema. ¿Y dónde lo consigue? Bueno, evidentemente me podrán decir, ay, maestra, pues es que, pues ahorita nos metemos a internet, ¿no? Y encontramos facilísimo un tema. ¿Qué es lo fabuloso de nuestra biblioteca? Que sí, también lo podemos hacer desde casa. Tenemos las TICs, ¿no? Hablábamos incluso de esta parte y en el que estamos ahorita inmersos, por eso nos estamos comunicando con su amable audiencia, ¿no? Que tiene a bien brindarme este espacio de escuchar a una servidora. Pero esta formación de esta credencial les da la oportunidad de poder ingresar con una nueva matrícula, ingresar a nuestra biblioteca digital. Cheque qué hermoso. O sea, no solo es llegar a la biblioteca y la lectura como nos gusta, el olor a los libros, ¿no? Dentro, como abogados, ¿no? Dentro de una biblioteca, sino que también nos quita esta pared de la educación continua desde casa, que es lo que estamos haciendo ahorita, mediante una biblioteca digital. Empezamos con lo mínimo. Esa es la forma de cómo captar nuevamente a nuestros egresados. Evidentemente, bueno, también los posgrados como tal, y sobre todo los diplomados profesionalizantes, que se ejecutan también igual en redes. Se hacen de forma, nosotros le llamamos de forma híbrida, porque algunos podrán estar, algunos podrán venir de forma presencial para esta profesionalización, o en su caso, lo podrán hacer desde casita. Entonces, ¿qué conlleva ello? Este es digamos, como universidad, el gancho y la aportación que le damos a nuestros egresados. No te quedes con tu pregrado, no te quedes con tu licenciatura. Vuelve a profesionalizarte, vuelve a actualizarte, vuelve a checar que hay un problema, ¿no? En la especialización y que necesitas profesionalizarte de forma continua. Y ya de ahí, una vez que les damos diplomados, una vez que les traemos nosotros conferencias como la que usted tuvo a bien venir a nuestra benemérita y a nuestra facultad, entonces, si les traemos investiduras o personajes que en la praxis han sido exitosos, eso motiva, tanto para los estudiantes y los egresados. Y una vez que el egresado regresa a la parte académica, se engancha y de ahí vuelve para un posgrado, para un posgrado, ya sea su maestría o su doctorado, dependiendo. Entonces, esto es lo bonito de la educación continua. La parte académica no queda solamente en ya terminé de estudiar, ya obtuve un título, ya terminé el grado, ya terminé el posgrado, sino que va mucho más allá. Y nuestra institución lo está haciendo y obviamente dándole los mecanismos y las herramientas necesarias a nuestros egresados para que vuelvan el interés a la parte académica y a la profesionalización de los abogados y de todas las áreas. Porque dicho sea de paso, la educación, la Dirección de Educación Continua, no solamente es para los estudiosos del derecho, sino cada licenciatura, cada facultad tiene su orientación para, obviamente, su orden de estudio en la educación continua. Entonces, siempre hay un dirigente, ¿no? Y lo hace un poquito más fácil, si es un reto, como les nombraba, si es un reto, porque hay que innovar, hay que traerles nuevas tendencias, hay que hacer esto que bien está haciendo este fabuloso canal que usted preside, doctor, en formar las tecnologías y ocupar las tecnologías a nuestro favor. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad, quedo yo muy agradado y seguramente la audiencia está igualmente agradada de pues su participación en esta charla que nos ha dado de establecer la importancia que tiene la educación continua para todos los profesionales, pero de manera particular para los abogados. Y precisamente nosotros aquí en nuestra comunidad jurídica de Abogados en Acción nos dedicamos a dar esa capacitación constante a través de enseñarles técnicas de litigación oral y escritas en algunos cursos que damos en línea y obviamente
pues también nuestro interés que tú realmente no solamente conozcas técnicas de litigación oral y escrita, sino que también conozcas técnicas de marketing, porque también yo lo he señalado, no importa lo que sabes, sino que haces lo que sabes con lo que sabes, porque finalmente pues tú estudias no solamente para conocer, sino para que tengas resultados económicos. Entonces, a fin de cuentas, creo que las técnicas de marketing, y ya lo estaba señalando acá la maestra, la importancia que tiene de hablar con un par, por ejemplo, en un asunto jurídico, pues obviamente es muy importante. El poder conectar con tu cliente es muy importante, ya lo señalaba aquí la maestra. Todo eso igualmente, pues lo puedes igualmente complementar, ya sea en una universidad como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde yo soy, pues felizmente siempre estoy agradecido y soy egresado. Y obviamente, pues también invitarte, si quieres conocernos más, ya sabes, nuestra página web es www.abogadosenaccion.net, conocer nuestra oferta educativa de manera particular, que es en ese sentido más práctica, y también técnicas en manejo de inteligencia emocional, que créeme, no hay tan fácilmente alguien que lo maneje específicamente, creo yo, ¿no? En ese sentido. Maestra, ¿algunas últimas palabras? Pues únicamente mi total agradecimiento por este espacio. Espero que esta plática para ustedes, para su audiencia, sea de utilidad, y pues los invitamos, ¿no? A que sigan formándose, a que sigan actualizándose y no pierdan el miedo. O sea, más dicho, pierdan el miedo porque la profesionalización no implica en una validación de un examen o de pasar un examen con 10. Implica, evidentemente, formar y seguirse formando y buscar una estrategia. Y la estrategia es precisamente la educación continua. Así es, para dar mejor servicio a tus clientes, definitivamente. Muchas gracias, maestra. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en temas de charlas de amparo. Créanme que les va a encantar también. Así es, maestra, muchísimas gracias por haber participado en estas clases de Vive Derecho. Ahí está, muy claro, qué es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias.